Muy buenos días, familia. Para los que no me conocen, mi nombre es Carmen Quiroz, de la Iglesia Senti Alajuela, y hoy tengo una vez más el privilegio de compartir con ustedes nuestro devocional de hoy. Yo voy a estar reflexionando en Hebreos capítulo 5. Básicamente vamos a estar viendo los versículos del 11 al 14, es donde vamos a centrarnos en nuestra reflexión de hoy. Sin embargo, les animo y les insto a que lean todo el capítulo y también la tercera carta de Juan, que es las lecturas devocionales que corresponden para este día, y puedan tomarse su tiempo para hacer sus propias reflexiones. En este pasaje que tenemos para hoy, yo he titulado a este devocional un llamado a la madurez y al crecimiento espiritual. Y es que vemos aquí en estos versículos del 11 al 14, donde vamos a estar estudiando un poquito, que el escritor de esta carta a los hebreos, él hace como un paréntesis, ¿verdad? Él viene hablando de temas profundos, de hecho él viene hablando de doctrinas profundas del sacerdocio de Jesucristo, que es de acuerdo al orden de Melquisedec y no del orden arónico. Y él hace un paréntesis, ¿verdad? Y hace una exhortación, y ese es el punto que vamos a estar viendo, hace una exhortación y un llamado de atención profundo a sus lectores, a sus destinatarios, donde les dice que no les puede seguir instruyendo y enseñando de estos temas profundos porque ellos se han hecho tardos para oír. Y voy a leerlo para ustedes aquí en el versículo 11 y 12, donde vemos cuál es el motivo de esta exhortación que hace el escritor de esta carta a sus destinatarios en aquel momento, pero también para cada uno de nosotros hoy, para todos los que estamos leyendo esta palabra de Dios. Dice en Hebreos 5, 11 y 12, voy a leer para ustedes, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Yo les recomiendo que subrayen ahí esa oración, os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí vemos el motivo de la exhortación, donde él hace este alto, este paréntesis y les dice, no les puedo seguir enseñando porque ustedes se han hecho tardos para oír. Y lo que les hace ver es que ellos han caído en una inmadurez espiritual, en un infantilismo. Les dice que él tiene que mucho que decirles, pero que ellos no son capaces de entenderlo, porque no pueden sobrellevar la comida sólida de la palabra de Dios, las doctrinas profundas, sino que se han habituado solamente a la leche espiritual y se han hecho tardos para oír, y les hace ver que debiendo ser ya maestros. Este es un punto importante, porque él les está diciendo que ellos son niños espirituales, niños en Cristo, totalmente inmaduros. Ahora, el problema no es ser niños. Todos nacemos, ¿verdad? Tanto en la parte física como en la parte espiritual, nacemos como bebés y como tales necesitamos el cuidado de otras personas y necesitamos alimentarnos de la leche, ¿verdad? Ya sea a nivel físico, de la leche materna o a nivel espiritual. Entonces no está hablando de los bebés espiritualmente, de los recién nacidos, porque más bien Pedro nos dice en primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la leche es muy importante y los bebés necesitan esa leche para sustentarse y nutrirse, pero no pueden quedarse solo con la leche. Eso es en el paso inicial, lo que se llama el periodo de lactancia, pero tienen que seguir desarrollándose, tienen que seguir creciendo, ir aprendiendo a comer de todos los alimentos hasta que puedan comer toda la comida sólida y digerirla, y no solamente comerla, sino preparársela y hasta prepararle y compartirle para otros. Esto es la realidad en el plano físico, donde las personas tienen que irse desarrollando, ir creciendo desde bebés
niños y irse desarrollando hasta llegar a la edad adulta. Pues lo mismo sucede en el campo espiritual. Nosotros nacemos como bebés espirituales, dice Pedro que debemos alimentarnos y nutrirnos con la leche espiritual, pero no debemos quedarnos estancados ahí. Debemos seguir creciendo. Este es el proceso normal y natural también a nivel espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Nutriéndonos con la palabra de Dios, que al inicio es leche espiritual, pero también es comida sólida. Sin embargo, aquí el escritor está diciéndole que él no les puede estar dando esta comida sólida porque ellos no están en la capacidad de digerirla, no están en la capacidad de alimentarla porque se han conformado solo con la leche. Y ahí él está dando cuál es la razón principal y por eso les dije que lo subrayaran, porque os habéis hecho tardos para oír. Más adelante vamos a estar revisando un poquito más a qué se refiere esto de ser tardo para oír. Pero aquí en el versículo 13 y 14, él todavía especifica un poquito más de cuáles son las características de un niño espiritual. Y voy a leer para ustedes, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice, en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, vemos cómo las características que nos da cada niño, dice que los niños son inexpertos, que son incapaces de discernir entre el bien y el mal, que no tienen entendimiento, son inconstantes, ¿verdad? Y les cuesta definir lo bueno y lo malo. Y más adelante, aquí vemos también en Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo, tocando el mismo tema, nos define todavía un poco más específicamente a qué se refieren estos niños en Cristo, que no están, son niños en Cristo, pero no los bebés recién nacidos, ¿verdad? Espiritualmente en su etapa normal de lactancia, sino los que se han quedado niños en Cristo porque no están creciendo, porque no están madurando, porque no se están desarrollando como debieran hacerlo en el proceso normal de crecimiento. Aquí en Primera de Corintios 3, del 1 al 3, leo para ustedes, dice así, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vean que aquí Pablo está haciendo todavía más directo y está hablando que estos niños en Cristo, que son personas que ya debían ser adultas, espiritualmente hablando, y maduras, se han quedado niños porque han sido tardos para oír, ¿verdad? Que vamos a estar viendo que esto significa el escuchar la palabra, pero no aplicarla, el no ser hacedor de la palabra, y entonces Pablo les llama carnales. Y dice, todavía os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y lo vuelve a repetir, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que estos niños en Cristo que son anormales porque no han ido creciendo en el desarrollo normal, se quedaron ahí en la lactancia, solo alimentándose de leche. Entonces, no solamente son niños inmaduros, inconstantes, sino que son carnales, dice Pablo. Y cuando hablamos de carnales, esto tiene que ver con lo que dice Gálatas 5, que dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, los niños espirituales de los que se está hablando acá son cristianos carnales, o sea, que no se están dejando guiar por el Espíritu Santo y por consiguiente están siendo guiados y gobernados por la carne. Y su estilo de vida, sus prácticas, sus hábitos lo están reflejando, donde las obras de la carne, como menciona aquí también, pleitos, celos, contiendas, disensiones, quejas, amarguras, resentimientos, chismes, todo eso son las obras de la carne que se van a estar reflejando en la vida de un cristiano que es un niño en Cristo que no está madurando en la medida que debe estarlo haciendo en la forma natural y entonces se ha convertido en un cristiano carnal. Entonces, repito, el problema no es ser niño, el bebé nace y el bebé tiene que alimentarse de leche, pero no puede quedarse bebé todo el tiempo, tiene que ir creciendo, madurando y desarrollándose en las diferentes etapas hasta llegar a la edad adulta y ser suficientemente capaz de alimentarse a sí mismo y de alimentar a otros y de cuidar de otros. Ese es el plan natural y también en el plano espiritual. Entonces, cuando en la vida física pasa
que hay un niño o una persona que ya es adulta, pero todavía hay que alimentarlo y hay que cuidarlo, es porque es una persona que tiene algún problema, obviamente problemas de desarrollo, tiene una anormalidad. Entonces, en el plano físico es exactamente lo mismo. Entonces, nosotros no podemos quedarnos como niños y esta es la exhortación que está haciendo en este momento acá el apóstol y está haciendo ver que esto no nos permite cumplir la meta que el Señor ha determinado. Y eso lo vemos en Efesios 4:12, donde vemos cuál es la meta para con cada uno de nosotros como hijos de Dios, los santos, ¿verdad? Los que somos la iglesia de Jesucristo, que la idea no es solamente ser salvos, ese es el primer paso, nacer de nuevo, entramos como bebés, pero tenemos que crecer, madurar y desarrollarnos para cumplir el plan y el propósito que Dios ha determinado. En Efesios capítulo 4, el versículo, voy a leer para ustedes el 12 al 14, dice así: el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esto se está refiriendo exactamente a esa madurez. Perfeccionar a los santos no se refiere a ser perfectos, sino a ese crecimiento, a ese desarrollo, a esa madurez. Perfeccionar a los santos, o sea, cada uno de los creyentes estamos siendo perfeccionados y dice para la edificación de la iglesia. Es porque nosotros también tenemos que crecer y madurar para cumplir nuestro papel, para cumplir el ministerio que nos ha sido asignado a cada uno, conforme a los dones que también el Señor nos ha dado. Entonces también tenemos que ir creciendo para ser parte de la construcción, de la edificación de la iglesia de Cristo. Dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el plan de Dios, que en la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos, la madurez espiritual es ser cada día más semejantes a Cristo, menos de nosotros, más de Cristo, en un proceso de transformación constante, donde se va renovando nuestra mente y nuestra vida se va transformando, nuestros hábitos, nuestras costumbres, todo va siendo transformado, donde cada vez Cristo va siendo más visible en nosotros y nosotros vamos menguando. Este es el verdadero crecimiento espiritual que tiene que ver con el andar en el Espíritu, en andar guiado por el Espíritu Santo en la llenura del Espíritu. Entonces, es para crecer y la meta final es, dice, para que todos seamos conformados a la imagen de Cristo, para que seamos uno en Cristo. Este es el objetivo final. Cuando estemos en la presencia del Señor, entonces vamos a ser completamente transformados a la imagen de Cristo. Pero mientras estamos aquí, desde que nacimos de nuevo hasta el momento en que estemos en la presencia del Señor, tenemos que ir creciendo cada día un poquito más en un proceso continuo de transformación. Como dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y de estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Definitivamente, si nosotros no maduramos espiritualmente, si no crecemos, si nos quedamos niños, entonces vamos a ser, como dice la palabra, inexpertos, no vamos a tener discernimiento y vamos a ser arrastrados por todos los vientos de doctrina que hoy proliferan y entonces vamos a andar de aquí para allá en total inconstancia. Y esa no es la voluntad de Dios y lógicamente no vamos a estar cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado, no vamos a estar viviendo y disfrutando esa vida plena, esa vida de abundancia, esa vida de victoria que el Señor ha determinado para nosotros y que solo es posible en la medida en que vamos creciendo y desarrollándonos espiritualmente. Entonces, la meta es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Dice en el verso 14, en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Y aquí está la clave. ¿Cómo es que crecemos espiritualmente cada día? Siguiendo la verdad en amor. Dice, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Entonces, la forma de crecer es siguiendo la verdad en amor. Y vamos a ver qué detalle tan importante, porque la palabra de Dios nos dice en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y recuerde que dice que debemos seguir la verdad en amor. Entonces es seguir a Cristo, ser discípulos de Cristo. Pero
Pero también dice la escritura en Juan 17:17 que la palabra es verdad, la escritura es verdad. Entonces, en la medida en que nosotros seguimos la palabra de Dios, nos sumergimos en ella, no solamente la escuchamos, no solamente la leemos, sino que la escudriñamos y la guardamos en nuestro corazón, como dice la palabra, haciendo que esta palabra more en nuestros corazones, que sea parte de nosotros, que sea verdaderamente nuestro manual de vida, que sea nuestro alimento, que sea nuestro sustento, cuando la hacemos y nos la apropiamos, que esa es la clave, nos la apropiamos y nos hacemos hacedores de la palabra, entonces estamos siguiendo la verdad en amor, que es la palabra de Dios. Pero también dice la escritura en Juan 16:13 que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, en la medida en que nos dejamos guiar por el Santo Espíritu de Dios, en la medida en que nos sometemos al gobierno y al control del Espíritu de Dios y andamos en la llenura del Espíritu, entonces estamos creciendo en verdad, como dice aquí, creciendo en verdad, y en esa medida, lógicamente, vamos a dejar de ser niños fluctuantes, inconstantes, carnales, sino que vamos a crecer para ser cristianos espirituales, para cumplir la tarea que el Señor nos ha demandado y sobre todo para honrar y glorificar su nombre y cada día que Cristo sea más manifiesto en nosotros. ¿Y cuál es la razón? Como vimos en el versículo 11 de Hebreos 5, con lo que iniciamos, por la que estos cristianos del libro de los Hebreos, ¿verdad? Ellos no estaban creciendo. ¿Cuál es la razón por la que ellos se habían quedado niños, se habían quedado estancados en la niñez, en la lactancia, alimentándose solo de leche? Ahí lo dice claramente, porque se habían hecho tardos para oír. En Hebreos 5:11, se habían hecho tardos para oír. ¿Y a qué se refiere esto de hacerse tardo para oír? Yo voy a llevarlos un momentito al libro de Santiago, porque ahí tenemos la respuesta. Y es lo que nos pasa a muchísimas personas, lo que le pasa a la mayoría o lo que le pasa a todos los cristianos que se estancan, todos los cristianos que no crecen, todos los cristianos que no maduran, todos los cristianos que son niños espirituales, debiendo ser ya adultos y maestros, y que se convierten, como dijo Pablo, en cristianos carnales. Es precisamente por esto que nos dice Santiago en el capítulo 1. Voy a leer para ustedes del versículo 21 al 25. En Hebreos dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Escuchemos acá qué significa ser tardo para oír. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra puesta dentro de nosotros, con mansedumbre, con humildad, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí está la clave, lo que es contrario, ser tardo para oír y lo que es ser pronto para oír. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si nosotros solamente leemos la palabra, escuchamos audios, vamos y oímos predicaciones y nos sabemos versículos y oímos la palabra, pero no somos hacedores de la palabra, no la aplicamos a nuestra vida, entonces sencillamente dice aquí, nos estamos engañando a nosotros mismos y nos estamos estancando, no vamos a estar creciendo, porque el no ser hacedor de la palabra es lo mismo que ser tardo para oír, y el resultado es niño espiritual, cristiano carnal. Entonces dice, porque si alguno es oidor, y aquí Santiago hace una ilustración bellísima, súper clara, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, oye la palabra, se la sabe de memoria, la cita, sabe historias, escucha prédicas, pero no es hacedor de la palabra, entonces dice que es semejante al hombre que se considera en un espejo y ve su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. O sea, no hace ningún cambio, no hace ningún correctivo, ve que tiene imperfecciones, pero no hace arreglos, no hace cambios, no toma decisiones en relación a lo que está mirando en el espejo. Y en este caso el espejo es la palabra de Dios. Dice más, y aquí está la clave, el versículo 25 de Santiago 1 es la clave, lo contrario a ser tardos para oír.
En Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cómo crecemos espiritualmente? Cuando somos hacedores de la palabra, cuando aplicamos todo lo que oímos, todo lo que leemos, todo lo que recibimos de la palabra, lo aplicamos a nuestra vida, porque la palabra es la que tiene poder para renovar y transformar en el poder del Espíritu Santo, porque la palabra es la espada del Espíritu, es lo que el Espíritu usa para poder renovarnos, para poder transformarnos, para llevarnos a esa madurez, a ese crecimiento, para irnos transformando y haciendo cada vez más semejantes a Jesucristo. Entonces, necesitamos invertir tiempo en la palabra, pero no solamente estudiándola, no solamente leyéndola, no solamente escuchándola, sino sobre todo meditándola en el corazón y aplicándola a nuestra vida, que seamos hacedores de la palabra. Y para terminar, quiero dejar con ustedes 2 Corintios 3:17 y 18, que también es la clave para nuestro crecimiento espiritual. Dice allí la palabra de Dios que mirando, nosotros todos debemos estar mirando como en un espejo la gloria del Señor. Debemos estar mirando constantemente como en un espejo la gloria del Señor. Y dice que así vamos a ser transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que nosotros día a día, momento a momento, contemplamos la gloria del Señor a través de su palabra, en nuestros tiempos de comunión y de intimidad con Él, porque la gloria del Señor es su presencia. Entonces, en la medida en que nosotros nos deleitamos en su presencia y contemplamos su gloria, vamos a ir conociendo cada día más al Señor y también a nosotros mismos, para ir renunciando a todo lo que no le agrada al Señor y dejándonos conformar a la imagen de Cristo. Dice que vamos siendo transformados en un proceso de gloria en gloria, de gloria en gloria a la imagen de Cristo, hasta que cuando estemos en la presencia del Señor se cumpla la meta final y seamos hechos semejantes a Cristo. Y todo esto por el poder del Espíritu Santo. Estamos en el año del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y es que ellos trabajan en conjunto. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y es lo que usa para renovar nuestra mente, para transformar nuestra vida. De manera que debemos invertir ese tiempo de calidad en su presencia y estar dispuestos a someternos al gobierno y al control del Espíritu Santo, a ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Esa es la clave para crecer y para madurar espiritualmente, para no ser niños fluctuantes arrastrados por todo viento de doctrina, para no ser cristianos carnales que andan siempre en vicios, andan siempre en envidias, en resentimientos, en amarguras, en enojos, en chismes, y que en esa medida no pueden disfrutar la vida plena y abundante que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha llamado y es la voluntad de Él que crezcamos espiritualmente. Este es su plan, este es su propósito y este es la instrucción y el mandato que Él nos ha dado. En Pedro también, en 2 de Pedro 3:18 dice, más crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, tenemos que crecer cada día. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cada uno, para que reflexione en su corazón, porque así como se hizo un alto ahí en el capítulo 5 y 6 de Hebreos para que los lectores reflexionaran y reaccionaran, hoy que nosotros lo estamos leyendo, también debemos hacer ese alto y reflexionar y autoexaminarnos y sobre todo permitir que el Espíritu Santo nos examine, exponernos a la luz de la palabra y ver cómo está nuestro nivel de crecimiento espiritual. ¿Cuántos años tenemos de haber conocido al Señor? ¿Cómo está nuestro nivel de crecimiento espiritual? ¿En qué nivel estoy? ¿Realmente soy un adulto espiritualmente? ¿Estoy desarrollando los dones que Él me ha dado? ¿Estoy siendo maestro para otros? ¿Discipulando a otros? ¿Estoy cumpliendo la tarea que el Señor me ha dado? Esperemos que así sea, porque esa es la voluntad del Señor y todos tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que son los elementos vitales para nuestro crecimiento espiritual. Pero nos toca a nosotros ser hacedores de la palabra y no
tardos para oír. Entonces, si es así, el punto es seguir adelante, es no desmayar, es no descuidarnos, es como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, pero prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento. Es no darnos por vencidos, es no descuidarnos, no descuidar esta salvación tan grande como dice también en el libro a los Hebreos. Y si a la hora de analizarme y a la hora de examinarme me doy cuenta que no estoy creciendo al nivel que debo o debería estar creciendo, que me he estancado, que realmente no estoy dándole a la palabra de Dios y al Espíritu Santo el lugar que ellos les corresponde, es tiempo de tomar acción, es tiempo de ponernos de rodillas, de reconocer nuestro pecado delante de Él y de decidir, porque es un asunto de decisión, de decidir hacer de la palabra de Dios mi alimento y verdaderamente ser hacedor y hacedora de esta palabra y verdaderamente dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Escuchemos la voz del Señor. Dice, no seamos tardos para oír. Y el Espíritu Santo está hablando de muchas maneras a nuestros corazones. Y en el libro de Apocalipsis 7 veces le dice a las 7 iglesias de Apocalipsis y nos lo está diciendo a nosotros hoy porque somos su iglesia. Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y la iglesia somos nosotros, el Espíritu Santo nos está hablando, no seamos tardos para oír, reaccionemos al llamado que Él nos está haciendo, porque Él quiere encontrar una iglesia santa, una iglesia madura, una iglesia creciente, una iglesia que está cumpliendo la misión y la tarea que se le ha encomendado y sobre todo una iglesia santa, una iglesia consagrada a Él. Entonces, dispongámonos de verdad a no descuidarnos, a no descuidar nuestro crecimiento espiritual para poder vivir esa vida plena que el Señor nos ha dado. Gracias al Señor por esta palabra. Yo pido al Señor que esta palabra no vuelva vacía, que haya cabida en cada corazón. Y ahora les pido con todo respeto que me acompañen para terminar este tiempo devocional con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra escrita y tu Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Gracias porque por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu podemos crecer, podemos madurar y ser cada día transformados y conformados a tu imagen. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú estés trayendo convicción a nuestros corazones para que realmente, Señor, podamos reconocer si hemos sido negligentes, si hemos sido perezosos, si hemos sido descuidados, Señor, en cuidar, Señor, nuestro crecimiento espiritual, si estamos estancados, si verdaderamente, Señor, le hemos dado lugar a la carne, Señor. En esta hora pedimos que tú, Señor, estés redarguyendo nuestros corazones y pedimos perdón delante de ti por nuestro descuido espiritual, por nuestra apatía, por no darle a tu palabra y a tu Espíritu Santo el lugar de preeminencia en nuestras vidas. Y hoy, Señor, oyendo tu voz que nos estás hablando, hoy, Señor, que podamos responder a tu voz y así, Señor, verdaderamente hacer los cambios, hacer los ajustes, el ser hacedor de tu palabra, no solamente mirarnos en tu palabra como en un espejo, pero continuar, Señor, con la misma vida que llevamos sin hacer cambios, sin hacer ajustes. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, a mirarnos, como dice el apóstol Santiago, en la perfecta ley, en la de la libertad. Oh, Señor, y ser hacedores de esta palabra y no oidores olvidadizos, dejando que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, pueda penetrar hasta partir, Señor, nuestro cuerpo, Señor, pueda discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y así, Señor, pueda renovar nuestra mente, transformar nuestra vida para que cada día, Señor, estemos siendo más y más y más semejantes a ti, para que nosotros menguemos y tú crezcas en nosotros y así, Señor, podamos ser instrumentos tuyos, Señor, y tú te sirvas de nosotros para que cada uno, Señor, como pueblo tuyo, como tu iglesia, podamos cumplir la tarea, la misión a la que hemos sido llamados y así, Señor, estar preparados, estar apercibidos, Señor, sabiendo que tu venida está a las puertas, Señor, y podamos decir verdaderamente, ven, Señor Jesús, porque tu iglesia te espera, porque estamos preparados, Señor, maduros, Señor, y santificados en ti, en tu santa
esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido para mí un privilegio, una bendición compartir con ustedes y nos estaremos viendo en los próximos devocionales. Que tengan muy buen día.